Continuamos en Laburante, se los había anunciado al final del bloque anterior. Está con nosotros Diego Seimandi, secretario de Acción Política de ATE Ensenada. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Laburantes. Muchas gracias por la invitación. La semana pasada se cumplió un año de esa brutal represión que recibieron los trabajadores de Astilleros Río Santiago cuando estaban protestando, en definitiva, por medidas cada vez más coercitivas y que impedían la posibilidad de trabajar. Digo, un escenario de clara enemistad que había declarado el gobierno provincial, que terminó con una represión brutal, que hacía mucho tiempo no se vivía, en particular en el centro de La Plata. ¿Cómo lo recordás? ¿Qué ha pasado en este último año desde ese conflicto hasta la fecha? Bueno, primero quiero aclarar que habíamos sido citados por el gobierno a una paritaria. Sobre la marcha ellos deciden suspender la paritaria, donde estábamos reclamando no recomposición salarial, sino reactivación laboral de la fábrica, porque ellos vinieron a paralizar en el astillero y todos los trabajos que teníamos en agenda, que eran todos contratos que habíamos firmado con el gobierno anterior. Y en el medio de la manifestación, cuando nosotros nos acercamos a Casa de Gobierno, siendo convocados por el gobierno de la provincia, como vos bien dijiste, había un operativo armado de la policía, había policías por todos lados, y bueno, fuimos brutalmente reprimidos. Fueron 4 horas de represión constante porque los compañeros no se iban. En un momento muy crítico de la represión comenzamos a cantar el himno nacional en medio de la plaza porque bueno, los compañeros no tenían pensado retirarse y la policía ya había descargado todo lo que tenía. Lamentablemente lo recordamos con mucho dolor porque tuvimos muchos compañeros presos, detenidos. Por eso después nos tuvimos que quedar hasta alta hora de la madrugada a esperar para que los liberen. Que también denunciamos que los golpearon adentro de las celdas donde estuvieron detenidos. Y particularmente ese día, en un momento, en el medio de esa brutal represión, fíjense lo que es la historia, acá en la universidad estaban velando los restos de Chicha. Claro, claramente, sí, y un montón de compañeros que estaban velando los restos de Chicha se solidarizaron y se unieron en la lucha nuestra que llevamos, que creo que esa unión, ese acompañamiento que tuvimos de la comunidad y de las organizaciones sociales, políticas, muchos gremios hermanos apoyaron la lucha nuestra, creo que fue la clave para que el gobierno tuviera que retroceder sobre el plan que tenía planeado sobre el astillero, que era de cierre y despidos masivos, que no lo digo yo, sino que lo dice el PDF que sacamos de Economía cuando hicimos la permanencia en Economía. De ahí salió un PDF que después salió público, cuáles eran los planes del gobierno sobre la fábrica, ¿no? Diego, es inevitable, después de este análisis que estás haciendo, profundizarlo, ¿no? ¿Y cuál es la evaluación que hacen ustedes como trabajadores en relación al gobierno de la provincia, ¿no? No solamente por lo que pasó allí, sino en todos estos últimos 3 años y medio, ¿no? ¿Cuál ha sido esa relación, la profundización de las políticas que están viviendo ustedes? Bueno, nosotros representamos a los trabajadores no solo del astillero, sino de ATE Ensenada, los trabajadores del Estado, estamos confederados en la CTA y también tenemos relación con gremios del sector privado. Y la verdad que el sector tanto público como privado no ha sido ajeno a toda la política de ajuste que ha llevado adelante el gobierno de la provincia de María Eugenia Vidal. Conjuntamente alineado, ¿no?, con la política del gobierno nacional. Lamentablemente tenemos en todos los sectores que se han perdido miles de puestos de trabajo, hemos perdido conquistas gremiales, que eran derechos que estaban plasmados en nuestro convenio colectivo de trabajo, nos han recortado el salario, pero después de la lucha que dimos nosotros, que
que decimos que fue un faro, digamos, en el movimiento obrero a nivel nacional, porque al otro día de esa brutal represión metimos acá en la plaza más de 40.000 personas, vino gente de todo el país a apoyar la lucha nuestra. Ahí se demostró lo que convocaba el astillero y lo que fue esa lucha. Y también, también se demostró la crisis que estaba viviendo el movimiento obrero en esa época, que no es ajeno a lo que está pasando ahora, ¿no? Diego, el resultado de las PASO ha sido contundente en la provincia de Buenos Aires. El escenario de octubre no es del todo incierto, uno puede prever algún resultado similar. ¿Qué expectativas tienen ante la posibilidad de un nuevo gobierno? Bueno, nosotros hicimos un balance importante dentro de la organización gremial. Nosotros decimos que nos faltó hacer docencia con los trabajadores, porque hablamos con el sector docente antes de las elecciones del 2015 y había muchos compañeros que decían que iban a votar a Macri. Había muchos compañeros nuestros, de nuestro sector, que decían que iban a votar a Macri porque pagaban impuestos a las ganancias y que era injusto. Y así con todos los sectores que representábamos, con el sector de salud también. Y yo creo que después de todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, todo lo que sufrió la clase trabajadora en nuestra región, no solo en el país, sino en nuestra región, sufrió golpe muy duro. Yo creo que los trabajadores, los jubilados, muchos sectores de la sociedad que respaldaron con el voto a Macri, hoy por hoy se dieron cuenta un poco de lo que vos decías en el bloque anterior, que no era campaña del miedo lo que hacía Scioli en el balotaje con Macri, sino que estaba diciendo lo que iba a venir, ¿no? Es interesante porque, digamos, el astillero, hablar de luchas históricas a veces a uno lo lleva a pensar en periodos de tiempo más largos, pero bueno, evidentemente el gobierno con un perfil ideológico intransigente, un poco como el capitán Ahab de Moby Dick decía Gabriel, fue para adelante con lo que ustedes ya sabían que iba a hacer, que era el objetivo estratégico de cerrar el astillero. Abrieron las importaciones, digo, acá laburantes han venido compañeros tuyos de astillero desde 2017, 2018 y las primeras menciones eran, bueno, las importaciones de embarcaciones en Francia, en Israel es trabajo que se podría hacer acá en la región, y eso por ausencia muestra algo que se palpa ahí en Ensenada, que es la unidad y el amor y el valor simbólico que tiene el astillero, porque es fuente de trabajo directa y fuente de trabajo indirecta. ¿Cómo lo esperan ustedes el porvenir? ¿Qué esperan para el astillero en lo laboral? Digamos, no solamente hacen embarcaciones, que es el principal producto, pero también hacen otro tipo de trabajo. ¿Qué expectativas hay? Y nosotros tuvimos varios acercamientos importantes, encuentros, oportunidades. Ya hemos estado reunidos con el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tenemos un compromiso que ha sido filmado y trascendió en las redes de reactivación del astillero. Se ha comprometido con los trabajadores. Y la verdad que tenemos mucha expectativa con esto, porque como decís vos bien, no fue diseñado solo para hacer la obra pública. No es el astillero más grande del país y uno de los 5 más grandes de Sudamérica. Es la fábrica metalmecánica más grande que tiene el país. Sí. De ahí se han hecho grandes obras de gran envergadura, como ser compuertas, para represas hidroeléctricas. El esqueleto del techo del estadio. La estructura del Estadio Único, del Teatro Argentino. Compuertas para Puerto Belgrano, componentes para centrales atómicas. O sea, tenemos una diversidad de producción que nosotros decimos el astillero, si se toma como una empresa estratégica, como la cual fue fundada por el general Perón, puede servir mucho para el país y también para la provincia, porque está preparado para hacer obra pública. Actualmente estamos haciendo para el sector hídrico de la provincia de Buenos Aires puentes, compuertas y clapetas, que son como válvulas para el sector hídrico. Así que también una de las cosas que denunciamos, que no solo que el gobierno anterior, este gobierno compró buques militares a Francia que se pudieran hecho ahí. Yo pertenezco al sector de buques militares del astillero, y a Israel, sino que también que ahora es un negocio al cual a Macri lo podría llevar a Comodoro Pi, es la importación de torres eólicas.
El gobierno anterior compró un centro de mecanizado de última generación que vino de Europa específicamente para fabricar torres eólicas en el astillero Río Santiago. Bueno, como lo compró el gobierno anterior, ahí está durmiendo en cajas, ni siquiera lo instalaron, donde se podrían hacer todas estas torres eólicas que importó el gobierno nacional, se podrían hacer en el país y sería miles de puestos de trabajo para toda la región, ¿no? Las asignaciones que se dieron de los parques eólicos en la República Argentina son tan desfachatadamente corrompidas. Y eso seguramente en algún momento en la historia vamos a acordarnos cómo no se hablaba durante la comisión de delitos de enorme envergadura por millones y millones de dólares. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Te invitamos a quedarte aquí y ver el próximo informe que va a presentar Zule. Así es, seguimos con más noticias porque los y las trabajadoras de la Asociación Judicial Bonaerense iniciaron un nuevo reclamo, en este caso a través de una solicitada pidiendo algo que ya te lo contamos acá varias veces, que es la reapertura de paritarias. Acá te lo mostramos. El objetivo fue hacernos eco de las palabras de la gobernadora Vidal pospaso, donde ella manifiesta que no supo escuchar al conjunto de la sociedad bonaerense y a los trabajadores públicos y demás. Ante eso, nosotros entendimos la oportunidad política de sacar una solicitada en ese sentido, manifestándole que lamentablemente el diálogo que ella manifestaba durante 3 años y medio de gobierno era una falacia mediática, que la realidad contrasta esa situación, donde en lo que va del año solamente hemos mantenido una reunión de mesa paritaria para saber cuál va a ser la recomposición salarial de nuestro sector para el año que estamos transitando y cómo recuperamos lo perdido en el 2018, que es superior al 15%. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? No, lamentablemente los teléfonos parece que están cortados porque no ha habido ningún tipo de comunicación, muy a pesar de la solicitada, muy a pesar de los intentos de llamar por teléfono a los funcionarios responsables del área de trabajo, de justicia. Nada ha sucedido y estamos como estamos desde mayo pasado, que tiene que ver con no dialogar, no receptar los planteos de nuestro sector. Claro está que hay un disconformismo generalizado en el Poder Judicial, independientemente del estrato o de la categoría que tenga cada cual. Lo cierto es que este proceso de ajuste brutal que nos toca padecer, que se traduce no solo en pérdida de poder adquisitivo, sino en las magras condiciones de trabajo, dan este tipo de resultados que en definitiva se avisoraba, se percibía, por ahí no de manera explícita, pero sí que la gobernadora Vidal iba a recibir un mensaje claro del conjunto de los trabajadores judiciales y de la sociedad en general, porque no es exclusivo de nuestro sector, lamentablemente las políticas de ajuste, de hambre y de miseria que viene llevando adelante la gobernadora Vidal se está traduciendo y se tradujo en este brutal cachetazo que significa haber perdido una primaria por el 20% de los votos.